Hola a todo el mundo, bueno, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, os habréis extrañado de que estoy subiendo un vídeo una semana sí, otra también, o sea que esto es algo novedoso. Pero bueno, estas cosas pasan cuando Marina se organiza bien. Si Marina se organiza bien, hay vídeo toda la semana. Pero bueno, intento traer un poco un vídeo sí, o sea, perdón, una semana sí, otra no, otra sí, porque bueno, la vida, porque la vida, ya está. Así que bueno, para no extenderme mucho más, os voy a hablar en este vídeo sobre la noche de Walpurgis o Walpurgisnacht, que se diría en alemán. Entonces, pues bueno, no voy a entretenerme mucho más, sino que voy a ir directo al vídeo para que podáis conocer un poco más los datos sobre esta festividad. Bien, de acuerdo con la leyenda y las tradiciones de algunos países de Europa, la noche del 30 de abril al 1 de mayo era una de las noches más importantes para las brujas que celebraban una de sus reuniones más importantes del año. Esta era la noche de Walpurgis. Según las historias del folclore europeo, esta noche miles de brujas de toda Europa se reunían en su famoso aquelarre encima de las montañas, donde hacían grandes hogueras, se deleitaban con enormes banquetes y donde aparecía la figura del diablo como macho cabrío, al cual las brujas rendían pleitesía y juramento entre danza y cantos. Y bueno, ¿de dónde viene toda esa imaginería, ¿no?, en esta noche de Walpurgis? Pues bien, lo vamos a ver a continuación. Teniendo en cuenta la tradición y las leyendas, estas reuniones se celebraban en la montaña de Brocken, en la cordillera de Harz, en la actual Alemania. También se hacía en la región de Brócula, en Suecia, y en el Puy-de-Dôme de Francia. A pesar de la popular creencia, la noche de Walpurgis puede explicarse como la elaboración de conceptos que se mezclan. El folclore, las tradiciones de algunos países de Europa, las ideas religiosas y los conceptos del paganismo previo antes, de la llegada del cristianismo. Una teoría cuenta que la noche de Walpurgis recibe este nombre debido a la relación con una monja que se llamaba, era Santa Walpurga. Esta era una monja y misionera inglesa quien, con ayuda de otros misioneros católicos, conseguía la predicación del cristianismo de la Iglesia romana en sitios como Inglaterra y Alemania en el siglo VIII después de Cristo. Se cuenta que desde pequeña estuvo en un convento y que posteriormente se hizo monja. Su fama como presenciadora de milagros hizo que se extendiese su fama. Desde entonces vivió en Germania y fue nombrada como abadesa, y su labor religiosa consistió en convertir a los sajones al cristianismo. Posteriormente, Santa Walpurga fue canonizada por la Iglesia Católica y su día de veneración fue establecido el 1 de mayo. Pero vamos a ver de dónde viene esta Santa Walpurga. Siempre han existido las teorías de que tras la cristianización de Europa, las figuras de la Virgen María y de las santas católicas fueron asimiladas a partir de antiguas deidades femeninas paganas, dotándolas de caracteres cristianos para que esas personas abandonaran sus creencias paganas y se convirtieran al cristianismo. Y se supone que de ahí podría venir Santa Walpurga. Así, esta teoría diría que la noche de Walpurgis se relacionaría con el mito de Odín, su esposa Frigg, las valquirias y los ejércitos de espíritus que vagaban por la noche en la víspera del 1 de mayo. Según esta teoría, el término Walburga o Walburg provendría de la unión del prefijo Val, que significa escoger o recoger, y el prefijo Burg, que sería castillo o fortaleza, que se relacionaría de alguna manera con el Valhalla, que era a donde las valquirias llevaban a los guerreros que morían en batalla. Como ya decimos, esta era una función de las valquirias, que eran las encargadas de recoger a los hombres en la batalla y llevarla a ese lugar. Según el mito nórdico, las valquirias eran unas mujeres guerreras
que recorrían el cielo montadas en caballos voladores, tenían armaduras brillantes y auxiliaban a los guerreros en medio de las batallas, distribuyendo la victoria hacia un bando y la derrota o la muerte hacia otro. Y después de esto recogían la alma de los guerreros muertos en combate y, como ya decíamos, la llevaban al Valhalla. Y bien, con la llegada del verano significaba el fin de la selección de los guerreros que ingresaban en el Valhalla. Y con el final de este periodo de selección de los guerreros, llegaba también un acontecimiento donde Odín, o Wotan, que también se le llamaba así, mantenía ritos carnales con Frigg y con las valquirias, es decir, que practicaban la poligamia. El mito de las valquirias estuvo presente en Escandinavia incluso con la llegada del cristianismo a estas tierras. Esta situación no solo disgustó a la Iglesia Católica en su plan de evangelización de las tierras nórdicas, sino que el mito alarmó a la Iglesia Católica debido a su implicación y su significado, especialmente relacionado a la visión de la fertilidad tal y como lo entendían los habitantes paganos, sumando la participación del antiguo dios germánico Odín, teniendo relaciones con varias mujeres en el papel de un dios fértil, simulando un macho dominante. Entonces, si las valquirias cabalgaban por los cielos siguiendo a una diosa mayor y que supuestamente mantenían relaciones carnales con Odín, ¿a qué nos recuerda todo eso? Pues al constructo del aquelarre ideado por la Iglesia Católica. Estas mujeres guerreras furiosas fueron catalogadas por la Iglesia como demonios voladores y con el paso del tiempo las creencias populares y la demonización fueron entendidas como brujas. Y lo peor de todo no es que fueran entendidas como brujas estos espíritus, sino que se empezó a humanizar a ese espíritu que era la bruja. Pero esto ya fue en épocas posteriores. Entonces su función de cabalgar corceles se vio transmutado o transformado en esa escoba que portaban las brujas para poder volar al aquelarre. Y Odín, por supuesto, al reflejar este carácter más promiscuo, pasó a ser la figura del diablo. Pero todo esto, digamos que no sucedió de un día al otro. Obviamente todo esto fue un proceso de asimilación y de, cambio a lo largo del tiempo y algo bastante sutil. Así, todos estos elementos formaron la antigua creencia de que la noche del 30 de abril al 1 de mayo estaba condicionada a las hechiceras y toda clase de seres malignos que estaban relacionados con el diablo y que posteriormente se demonizaron en la casa de brujas. Así que el mito de Odín, yaciendo con Frigg y las valquirias, serían solamente una parte del nacimiento de la noche de Walpurgis desde la perspectiva transgiversada de la Iglesia Católica y de la sociedad cristiana de la Edad Media, al cual se añadirían otros elementos que conformarían toda esta noche de Walpurgis. No obstante, el mito de los antiguos espíritus de la valquiria, vistos en la etapa cristiana como demonios o hechiceras, quedó grabado en la mente de los habitantes escandinavos como parte de sus tradiciones o de sus creencias. La Iglesia cristiana no lograría borrar los antiguos mitos, así que tendría que demonizarlos de alguna manera o, plasmarlo como malos espíritus. Por eso se creó la noche de Santa Valpurga, por eso se santificó a esta Santa Valpurga, porque al final era como ese elemento cristiano que ayudaría a luchar contra el mal durante esa noche que esos espíritus se presentaban en la tierra. De hecho, se dice que en esa noche el velo entre mundos es siempre más fino. Es por eso que estaba como esa Santa Valpurga como para proteger de los malos espíritus. De esta manera, la Iglesia Católica conseguiría la veneración de esta Santa Valpurga, que ayudaría a mitigar y posteriormente absorber esas creencias paganas por esta nueva creencia, por esta celebración cristiana. El origen de la festividad se desconoce prácticamente por la escasez de fuentes tanto escritas como testimoniales. Pero sí que muchas de las festividades paganas, como esta por ejemplo en concreto,
Se celebraban en función de los cambios de la naturaleza, de las estaciones, de la época de siembra, el tiempo de las cosechas, el comportamiento del ganado, la fertilidad, la guerra, los comportamientos astrológicos, etcétera, etcétera. De igual importancia era la presencia de hogueras, que era bastante, como ya digo, importante para los pueblos, sobre todo escandinavos, que durante la época de invierno tenían mucha escasez de luz. Por lo tanto, la festividad marcaba un claro cambio de estación, ¿no? Esa celebración de la llegada de la luz con esa hoguera. Y por supuesto la renovación de los habitantes a través de esa época del verano, de la primavera, que provocaría por supuesto también mayor fertilidad. Esto era clave para la supervivencia de estos pueblos. No se descarta que hubiese en estas festividades jolgorios motivados por la bebida, las danzas, los bailes, etc. Aunque en términos generales, por supuesto, era algo muy lejos de estos aquelarres, que supuestamente ya se idearon, ¿no?, en el imaginario a través de los tiempos. Y es que la figura de Satanás simplemente no formaba parte del imaginario de los pueblos germánicos o celtas en aquella época, sino que era más bien una imagen más bien judio-cristiana. Entonces no fue hasta después, cuando se empezó a demonizar, cuando toda esta imagen del diablo comenzó a surgir. De hecho, en el imaginario sobre la noche de Walpurgis se ha quedado esa imagen de la montaña de Brocken como el lugar donde se reunían las brujas en el aquelarre, donde volaban y donde se encontraban con el diablo, porque con la persecución y los juicios de brujas en Europa se identificó los parajes remotos, los bosques, los lugares con difícil acceso, como sitios donde solamente personas con poderes mágicos, sobrenaturales u otorgados por el diablo tenían acceso. Es posible también, según algunas fuentes, que las leyendas del sacrificio de niños relacionadas con el tema de brujería y de, la noche de Walpurgis también se daba, tendrían su origen en algunos sacrificios humanos que se realizaban entre los celtas en la noche de Beltane o igualmente entre los escandinavos que rendían su culto a Odín. Por eso, una vez llegado el catolicismo, se decía que había que bautizar a los hijos recién nacidos para evitar que se convirtieran en seres malignos. Y aparte, si eran bautizados, no se lo podían llevar las brujas, porque las brujas solamente querían a niños no bautizados. Los cultos de sacerdotisas consagradas a un dios masculino pagano fueron existentes en toda Europa, aunque su existencia proviene de fuentes escasas y sesgadas. Este tipo de cultos femeninos paganos adorando a una deidad masculina pudieron ser los remanentes en religiones ancestrales que con la expansión del cristianismo derivaron a ritos paganos menores y clandestinos que fueron confundidos por grupos de aquelarres o hechiceras. Otros mitos, como el de la cacería salvaje, por ejemplo, que se estima que data sobre la Edad Media o algo así, pudieron también alimentarse del antiguo mito de las valquirias y su recorrido nocturno durante esas noches donde recogían a los guerreros en batalla y que desataban terribles tormentas, siendo por supuesto el líder de esta cacería salvaje Odín. Pero de la cacería salvaje hablaremos en otro vídeo más adelante. La leyenda de la noche de Walpurgis tendría así su origen en la transformación y tergiversación de algunos de los mitos nórdicos y germanos. En una Germania ya cristianizada, se celebraban las misas en honor a Santa Walpurga como forma de espantar a las brujas y a los demonios propios de esta noche. Como ya decíamos, se creía que el velo entre dos mundos era más fino y que también los muertos vagaban por el mundo de los vivos. Por supuesto, todo ello antes de marcharse tras la llegada de la época luminosa. Por ello se quedó la costumbre de elaborar rituales para poder protegerse de estas entidades o estos malos espíritus. Las puertas se solían adornar con crucifijos y con ramos con ciertas hierbas, se hacían sonar de noche las campanas y se colocaba sal en el umbral de los cobertizos. Por supuesto, la gente tenía miedo de las brujas concebidas como espíritus nocturnos, con lo cual había que protegerse.
Para muchos historiadores, la noche de Walpurgis no es nada más y nada menos que un conjunto de ideas basadas en la superstición y el miedo a lo desconocido, mezcladas con elementos del pasado y tradiciones alteradas de los mitos nórdicos y germanos. Y bueno, ya se ha acabado el vídeo de hoy, hasta aquí ha llegado, así que bueno, espero que os haya gustado mucho. Si queréis contarme alguna cosita más, algún detalle, alguna cosa que se me haya olvidado o que simplemente queráis comentar porque, bueno, no queréis dejarlo ahí en el tintero, podéis dejarlo en los comentarios. Y bueno, espero que le deis a me gusta al vídeo, que os suscribáis y que sigáis apoyándome como lo hacéis hasta ahora. Así que bueno, buena semana a todos y nos vemos muy pronto.